Hoy vamos a hablar especialmente del segundo elemento que podemos usar como don del espejo. Me he traído una chuleta, porque para mí es muy importante que retomemos los cuentos clásicos de toda la vida. Las Cenicientas, los Cabritillos, el Soldadito de Plomo, todos estos cuentos que conocemos o que nos han contado y que actualmente se están usando muchísimo menos, salvo las versiones Disney. Y entonces quiero deciros tantas cosas que me he traído mi chuleta, ¿vale? En el don del espejo, si os acordáis, hablábamos de la necesidad de los niños de construir un yo, un quién soy yo, cómo soy, y entonces, bueno, pues hablamos ya de la importancia de los mensajes que les damos a ese respecto. Pero también los niños tienen la necesidad de que se reconozcan sentimientos que los papás no nos gustan mucho. Por ejemplo, miedo, no seas miedoso niño o niña. Celos, ahí sí, tú quieres mucho al hermanito. Enfado con mamá o con papá cuando los frustramos o cuando les decimos que no a algo poniendo unos límites, pero ellos se enfadan igual. Gula, en el sentido de no te comas toda la bolsa de chuches. O un miedo universal, el miedo al abandono, porque muchas veces, pues sin querer o tal, les decimos, venga, que si no te quedas ahí, por ejemplo. Entonces, estos elementos que son inconscientes, que están dentro del niño, hay que darles también una salida. Y esa salida a esas emociones la proporcionan los cuentos tradicionales. Los cuentos tradicionales legalizan esos sentimientos porque los personajes de los cuentos tradicionales tienen esas emociones y por otra parte permiten desde la fantasía poder recoger y poder elaborarlos y metabolizarlos. Y ese es el papel que han hecho los cuentos tradicionales a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque los cuentos tradicionales nos hablan de todas las facetas del alma humana y por tanto nos hablan de lo que somos como seres humanos, y los niños es bueno que también puedan percibir en sí mismos que ni somos buenos ni somos malos, sino simplemente tenemos una amalgama de emociones que no son malas en sí mismas. Entonces, desde ahí, los cuentos tradicionales permiten irse identificando con las distintas emociones y los cuentos tradicionales no actúan como una moraleja de esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Se ha intentado a veces transformarlos en eso, pero los tradicionales guays del Paraguay no son con moraleja. Y no hablan a lo consciente, hablan al inconsciente. Y entonces, aunque a nosotros nos parezcan a veces que tienen escenas truculentas o que tienen situaciones así un poco duras, resulta que al niño le ayudan a metabolizar esas emociones que de alguna manera no pueden expresar ni comprender. Así que acogen de alguna manera todo lo que es irracional, y en el mundo que vivimos, cuando lo irracional no se acoge, luego sale por otro lado en forma de violencia o en formas muchísimo más peligrosas. Actualmente hay un abandono por estos cuentos, ¿no? Se hacen cuentos como más del aquí y el ahora, y se les acusa de sexistas, por ejemplo, cuando en realidad un cuento como Cenicienta o un cuento como La Bella Durmiente, de lo que está hablando es de las partes de nuestra alma que son femenina y masculina. La masculina es la que actúa sobre el mundo y la femenina es la que acoge las cosas que el mundo le ofrece. Y en los cuentos, el casarse con el príncipe no significa una acción de sumisión, sino que significa, de alguna manera, en nuestro inconsciente, que unimos nuestras dos partes, la que acoge lo que el mundo nos proporciona y la que actúa sobre él para modificarlo. Por tanto, no es verdad que desde el inconsciente esos cuentos sean sexistas. Y luego, además, hay muchos cuentos también en que las protagonistas son chicas valerosas y fuertes. Por ejemplo, en el famosísimo de La Casita de Chocolate, es la hermana la que salva al hermano al empujar a la bruja, y es la que está atenta para poder hacerlo. Y así como en muchos otros aspectos. Las versiones edulcoradas de Disney les encantan a los niños, pero bueno, también está bien que les leamos o que les contemos los cuentos tal como son.
punto de los cuentos que es importantísimo y que debemos de ajustarnos siempre a ello. Uno, el cuento tiene que terminar bien. El protagonista tiene que vencer y tiene que salir airoso. Y por otra parte, el malvado, la bruja, el rey avaricioso, debe de ser castigado. A veces en los cuentos tradicionales esos castigos son atroces, o sea, pues por ejemplo, en el cuento de Cenicienta, las hermanas y la madrastra se les ponen unos zapatos de hierro y bailan con esos zapatos al rojo vivo hasta que mueren, ¿vale? Pero ese final que parece tan truculento, en realidad al niño le da seguridad en que en el mundo va a haber justicia y en el mundo las cosas van a terminar adecuadamente y los buenos van a vencer. Ya sabemos que la realidad no siempre es así, pero lo que no podemos es vivir siempre en el desasosiego de que lo que nos va a venir es todo horroroso. Y desde ahí, pues, poco más he de contaros. Deciros que los cuentos no muestran la vida real, pero sí que muestran aquellos aspectos que nos permiten ver desde otro punto de vista las cosas que nos suceden. Y para terminar, siempre algo que sí que quiero, que os voy a leer simplemente de un autor que es buenísimo, Martín Garzo, que habla mucho de cuentos tradicionales. Dice, un cuento es una guarida, un nido, y cuando se lo ofrecemos a nuestros hijos les estamos dando un lugar de cobijo donde guarecerse de las tumultuosas emociones que a veces los invaden. Contar o leer un cuento a nuestros hijos siempre es alargar los besos y las caricias y asegurarles de que nunca vamos a abandonarlos. Así que, trincar los cuentos y para adelante. Vamos a leer uno muy oportuno para vuestra edad y que todos conocéis, pero vosotros buscad, recordad y volver a leer para poderlos contar, leerlos o contarlos, lo que vosotros prefiráis. Vamos a leer El lobo y los 7 cabritillos. Había una vieja cabra que tenía 7 cabritillos y los quería como solo una madre puede querer a sus hijos. Un día quiso ir al bosque y buscar comida. Entonces llamó a los 7 a su presencia y les dijo: queridos hijos, tengo que salir al bosque. Protegeos del lobo que si entra os devorará enteros. El malvado se disfraza a menudo, pero lo conoceréis inmediatamente por su voz ronca y sus patas negras. Los cabritillos dijeron: querida mamá, tendremos cuidado, puedes irte sin ninguna preocupación. Entonces la vieja baló y se puso en camino llena de tranquilidad. No había pasado mucho tiempo cuando alguien llamó a la puerta de la casa y exclamó: queridos niños, vuestra madre está aquí y os ha traído algo a cada uno de vosotros. Pero los cabritillos reconocieron por la voz ronca que era el lobo. No abrimos, exclamaron. Tú no eres nuestra madre, ella tiene una voz fina y melodiosa y tu voz es ronca, tú eres el lobo. Después de esto, el lobo se fue a casa de un tendero y se compró un gran trozo de tiza. Se la comió y se aclaró con ella la voz. Luego regresó, llamó a la puerta de la casa y dijo: abrid, hijos queridos, soy vuestra madre, estoy aquí ya y os he traído algo a cada uno de vosotros. Pero el lobo había colocado sus patas negras en la ventana. Los niños las vieron y dijeron: no abrimos, nuestra madre no tiene las patas negras como tú eres el lobo. Entonces el lobo corrió a casa de un panadero y dijo: me he dado un golpe en la pata, échame por encima un poco de masa. Y cuando el panadero le había untado ya la pata, corrió a ver al molinero y le dijo: espolvóreme a mi blanca harina sobre la pata. El molinero pensó: este lobo quiere engañar a alguien, y se resistió a hacerlo, pero el lobo le dijo: si no lo haces te devoraré. El molinero tuvo miedo y le puso la pata blanca. Sí, así son los hombres. Entonces fue el malvado lobo por tercera vez a la puerta de la casa, llamó y dijo: abridme, niños, vuestra querida madrecita ha regresado a casa y os he traído algo del bosque a cada uno. Los cabritillos gritaron: enséñanos primero tus patas para que sepamos tú eres nuestra mamá querida. Entonces el lobo colocó la pata en la ventana y cuando la vieron blanca, los cabritillos creyeran que era verdad todo lo que les decía
y abrieron la puerta. Pero quien entró fue el lobo. Se asustaron y quisieron esconderse. Uno saltó por encima de la mesa, el segundo se metió en la cama, el tercero en la estufa, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto debajo del barreño de lavar y el séptimo en la caja del reloj de pared. Pero el lobo los encontró y no gastó muchos cumplidos, engulléndoselos a todos. Después de que el lobo hubo calmado su apetito, se marchó y se tumbó en la verde pradera bajo un árbol y comenzó a dormir. No mucho más tarde regresó la vieja cabra a casa del bosque. Pero ¡ay! ¿Qué es lo que vio? La puerta de la casa estaba abierta de par en par. Mesas, sillas y bancos estaban volcados todos en el suelo. El barreño de la ropa estaba hecho añicos. La manta y los cojines habían sido tirados de la cama. Buscó a sus hijos, pero no los pudo encontrar en parte alguna. Llamó uno por uno a todos por sus nombres, pero nadie respondió. Finalmente, cuando llegó al último, sonó una fina voz. «Querida mamá, estoy escondido en la caja del reloj». Lo sacó y él le contó que el lobo había venido y había devorado a los otros. Podéis imaginar lo que ella lloró a sus hijos. Por fin salió fuera con toda su pena, y el más pequeño de los cabritillos la acompañó. Cuando llegó a la pradera, allí estaba el lobo bajo el árbol, roncando de tal manera que los árboles temblaban. Lo observó detenidamente y vio que en su vientre súper lleno algo se movía y se agitaba. «Dios mío», pensó, «¿estarán mis niños que se ha tragado para la cena todavía vivos?». A esto fue corriendo a casa el cabritillo y cogió unas tijeras, aguja e hilo. Luego le abrió la panza al monstruo y apenas había hecho un corte, sacó un cabritillo a la cabeza. Siguió cortando y así fueron saltando uno tras otro. Y estaban todos vivos y no habían sufrido el menor daño, pues el monstruo en su ansia se los había tragado enteros. ¡Qué alegría! Todos abrazaron a su madre saltando de gozo como si les hubiera tocado la lotería. La vieja, sin embargo, dijo: «Ahora, id y buscad piedras. Con ellas le llenaremos a este impío animal la barriga mientras duerme todavía». Los cabritillos entonces transportaron rápidamente las piedras y le metieron en la barriga tantas como les fue posible hacerlo. Después de esto, la vieja le cosió a toda prisa de tal manera que no notara nada y no se moviera. Cuando por fin hubo descansado bien, el lobo se incorporó y al producirle las piedras en el estómago tanta sed, quiso ir al pozo a beber. Cuando empezó a andar y a moverse de un lado para otro, chocaban las piedras unas con otras haciendo ruido. Entonces exclamó: «¿Qué es lo que ahora retumba en mi barriga, resuena?». Creía que eran 7 cabritillos y solo parecen piedras. Y cuando el lobo llegó al pozo y se inclinó hacia el agua y quiso beber, las piedras le arrastraron hacia adentro y se ahogó de forma lamentable. Cuando los 7 cabritillos vieron esto, llegaron corriendo y exclamaron en voz alta: «¡El lobo está muerto! ¡El lobo está muerto! ¡El lobo está muerto!». Y bailaron de pura alegría con su madre alrededor del pozo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta la vista, familia.